Hay una alerta por una plaga que es transmigratoria. Puede volar 150 kilómetros por día. Llegando, te dice. Y cuando llega te destroza todo. Es terrible. Hay una alerta muy importante en zonas de nuestro país y han declarado la alerta fitosanitario por la plaga de langostas. ¿Qué riesgos puede generar? No sé si han escuchado alguna vez, no, me agarró la langosta y me destruyó la cosecha. Y parece un cuento, pero no lo es, porque quizás alguno lo ha visto en películas, etcétera, pero pasa eso, vienen nubes negras, arrasan con todo y las pérdidas son realmente millonarias. Estoy en contacto con el coordinador general de contingencias y emergencias del SENASA, Héctor Medina, a propósito de esto. Héctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto, buenas tardes. El gusto es mío. Héctor, ¿por qué se ha declarado la emergencia de langostas? ¿Qué tipo de langostas están migrando o ya están en nuestro país y cuáles son los riesgos? Bueno, se trata de la langosta sudamericana. El nombre de sudamericana justamente viene porque es una especie, como vos bien decías al inicio, migratoria y transfronteriza, que ocupa varios países de la región de Sudamérica, ¿no? Entonces Argentina es un país recientemente afectado por la plaga, pero también Bolivia y Paraguay, e históricamente países como Brasil y Uruguay también fueron afectados por esta plaga. Esto que decías vos es un tema importante, ¿no? También lo vemos en África, pero al moverse 150 kilómetros en un día, hoy está en Paraguay, mañana en Argentina y pasado mañana en Bolivia, y dentro de 2 días puede ingresar la misma población de langostas a Brasil y Uruguay, ¿no? Es una característica muy puntual que tiene este tipo de plaga, que se mueve en forma de nube, ¿sí? Básicamente son mangas, enjambres de millones y millones de insectos que se van trasladando a esta distancia que vos muy bien señalabas, hasta 150 kilómetros de un día para otro. ¿Qué es lo que pasa? A medida que van avanzando pueden comer, y ahí es donde se producen estos daños tan grandes, ¿no? Es una plaga histórica para Argentina, 1800, 1900 hasta 1950 fue la principal plaga de nuestro país y de la región. Después hubo un periodo de silencio donde no fue un problema importante. En 2015 resurgió esta plaga, se declararon muchas emergencias en Argentina y varios países de la región, hasta el año 2020, que enfrentamos la última emergencia fuerte en medio de la pandemia de COVID también. ¿Qué es lo que declaró ahora SENASA recientemente? Una alerta fitosanitaria. ¿Y por qué? Porque empezamos a encontrar poblaciones de esta plaga que nos llamaron mucho la atención, que son poblaciones que están creciendo, y también está pasando lo mismo del otro lado de la frontera, en Bolivia y Paraguay. Entonces, para tratar de trabajar de forma temprana y evitar una situación de emergencia crítica como hemos tenido, declaramos esta alerta fitosanitaria, como bien te decía. ¿Cómo trabaja el sector público con el privado para impedir o disminuir el perjuicio que generan estos insectos? Bueno, es un desafío muy grande el trabajo en la coordinación pública y privada. Por suerte, con esta plaga hemos trabajado muy bien en los últimos años. Nosotros tenemos los lineamientos claros, digamos, hay distintos manuales, procedimientos que SENASA ha desarrollado, y trabajamos en forma conjunta con el sector privado y también con las provincias. O sea, todas las decisiones se toman en el marco del comité de crisis, donde se comenta la situación, se va evaluando la situación y se trata de buscar recursos para implementar controles de forma temprana en cada uno de los lugares. La verdad que ha sido un desafío grande poder trabajar todos articuladamente, sobre todo cuando la situación apremia mucho, ¿no? Donde hay una fuerte presión, pero por suerte ha sido exitoso, y bueno, todo eso que ha sido exitoso en los años anteriores lo estamos volviendo a traer sobre la mesa en este 2024 para evitar, como te decía, una situación crítica, ¿no? Hay poblaciones altas, son necesarios controles, lo estamos haciendo, los productores lo están haciendo, pero bueno, estamos trabajando para que esto no escale aún más. ¿Y el productor qué debe hacer? ¿Tirar algún tipo de fertilizante, de plaguicida, levantar antes? ¿Cuáles son los controles? ¿Cuáles son las prevenciones desde ese punto de vista? La clave, sí. La clave principalmente es la detección temprana. Entonces, el primer mensaje del productor es el monitoreo, ¿no? El monitoreo de sus campos. Tenemos un país muy grande, de difícil acceso, donde SENASA tiene un sistema de vigilancia permanente sobre esta plaga, pero por supuesto no podemos llegar a todos los lugares del país donde la plaga podría estar, por lo cual el rol del productor resulta clave para poder saber dónde está la plaga, ¿no? Y a través de ello nos avisan. Y después, como bien decías vos, la implementación de controles, tratamientos sanitarios, fitosanitarios, para poder controlar las poblaciones una vez que superan cierto umbral. Entonces, en esta fase, ese control es factible. Después, cuando se forman estas nubes que yo te mencionaba, que van migrando, ¿sí?, de un lugar a otro, se vuelve mucho más complejo ese control,
Y ahí el trabajo está liderado por SENASA, porque hay que también asegurar que el control de la plaga no genere ningún impacto negativo, ni en el ambiente, tampoco en la salud de las personas y los animales, incluso otros insectos como las aves. ¿Tienen conocimiento de cuál es el factor de reproducción de las langostas, ya que son millones, migran rápidamente, y por qué lo hacen hacia ciertos sectores y después eligen otros, como para tener conocimiento del enemigo que hay que atacar? Y la misma pregunta, y otra pregunta dentro de esta, si tiene algún predador. Bien, las condiciones ambientales, sobre todo de precipitación, hacen que esta plaga prospere. Tiene una capacidad reproductiva muy alta. Para que tengan un contexto, para no entrar en demasiado detalle técnico, pero una langosta puede dejar 100 huevos, ¿sí? Y puede poner huevos 4 o 5 veces. Entonces, de cada langosta que podemos ver nosotros en el campo, vamos a tener al menos 500. Entonces, eso hace que el crecimiento de la población sea casi exponencial si no se puede cortar el ciclo, ¿no? Es una de las particularidades también que tiene este insecto, ¿no? Entonces, el cortar el ciclo impide ese crecimiento exponencial que tenemos. Respecto, entonces las precipitaciones son el factor clave. Nosotros venimos de una seca muy importante en nuestro país. Hace un tiempo ha empezado a llover, y eso es muy favorable para la producción agropecuaria en general, pero bueno, hace que haya vegetación disponible, y si hay vegetación disponible, la langosta va a tener alimento del cual consumir, por lo cual avanza en su desarrollo. Cuando se forman las mangas, ¿por qué vuelan? Bueno, el viento básicamente es lo que determina la dirección de estas poblaciones. Entonces, lo que solemos tener a partir de mitad de año en la región es lo que se llama el viento norte, vieron que trae un poco de calor en algunos momentos. Entonces, al soplar viento del norte de forma constante, todas las poblaciones que están en Bolivia y Paraguay tienden a ingresar a Argentina, y una vez que ingresan a Argentina por Formosa o por Salta, siguen bajando, ¿no? Siguen bajando hacia la región del NOA, hacia la región del NEA. Eso hemos vivido en los últimos años. Tal cual. Es impresionante y escalofriante escuchar lo que decía decir. De cada langosta que pone un huevo nacen 500. Y son millones. Entonces, es una plaga incontrolable, porque esto viene de cientos de años y nadie ha podido controlar, simplemente quizás prever dentro de los factores climáticos, de tomar las mejores decisiones para, en esta zona que estabas diciendo, ¿no? En el no argentino, también Catamarca, Santiago del Estero también lo quiero incluir. Este tipo de alerta como para tener una prevención permanente. Cuando no se tiene, cuando pasa esta nube de langostas, ¿cuál es el panorama post visita de langostas? Bueno, es cierto que es una plaga bíblica, ¿no? Una plaga de Egipto está mencionada en la Biblia y en el Corán, digamos, no es una plaga nueva. Hay escrito miles de libros, hay hecho películas sobre esta plaga en particular, porque es distinta al resto de las plagas. Lo que tiene asociado a tu pregunta es que no es una plaga de un cultivo, es decir, no es plaga de maíz, no es plaga de soja o de los cítricos, sino que cualquier cultivo puede verse afectado por esta plaga, incluso las pasturas o los pastizales, o el mismo monte nativo, que es muy afectado también por esta población. Entonces, un poco la clave es esto que estamos haciendo. Cuando se forman esas mangas, la verdad es que es muy difícil de controlar, aunque lo hemos hecho. Pero bueno, la detección temprana y el control temprano evita eso, y lo que estamos haciendo ahora con nuevas tecnologías, utilizando distintas informaciones satelitales para ver lugares más predisponentes, donde la plaga puede estar, donde no. Entonces se está trabajando mucho en ese sentido para hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Qué es lo que pasaba en 1800 hasta 1950? Devastación de cultivos. Eso está escrito en los libros, no es algo que estoy inventando yo. Digamos, se habla de devastación de los cultivos, que en muy poquito tiempo los cultivos no quedaban en pie, que no quedaba vegetación. Habrás escuchado también de los cuentos de que se comían hasta la ropa que estaba colgada, ¿no? En el patio. Eso también se solía decir mucho, y si uno va al norte del país, la gente mayor que lo vivió todavía lo repite. Por suerte, en este periodo del 2015 al 2020 que tuvimos a los registros a nivel regional, no hemos sufrido daños tan devastadores como en aquel momento a nivel macro, pero sí ha habido productores que han visto afectada su producción en muy pocos minutos, ¿no? Una manga que vuela, pasa por un cultivo, parte de la manga baja, y en pocos minutos ese cultivo que estaba en pie puede quedar destruido, ¿no? De vuelta, a nivel macro no lo hemos visto, por suerte, pero hay productores que en muy poquito tiempo, como te decía, han visto que su esfuerzo, digamos, se ha perdido por este insecto.
Sí, realmente es un flagelo enorme. Bueno, esperemos que todas estas contingencias de las que estás hablando y todo esta preparación mancomunada entre el público y el privado hagan que el paso de la langosta no deje saldos tan desastrosos como hemos visto en anteriores ocasiones. Héctor, te agradezco infinitamente que me hayas atendido. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Héctor Medina es coordinador general de contingencias y emergencias del SENASA a propósito de que han declarado alerta fitosanitario por la plaga de langostas y qué riesgos puede generar específicamente en el noroeste argentino.